Muy bien. ¿Qué tienen en común estas playeras? A ver, pon ahí directamente, Alex Boy. ¿Qué tienen en común esas playeras? Muy bien. Están repletos de patrocinadores. Puse León. Iba a poner las Chivas, pero no, porque iba a lastimar algunas fibras sensibles. Entonces el León, que creo que no sé si alguien que iba a León, pero exacto, muchos patrocinadores. Y pregunta, bueno, tú sabes por qué un patrocinador obviamente quiere presentarse en una playera, pero en un sentido, ¿qué comunican los patrocinadores para el equipo? Es decir, el equipo cuando lo está portando, ¿qué es lo que comunica a las demás personas? Que los patrocinadores, ¿qué están haciendo con ellos? Los están apoyando, los están sosteniendo de alguna manera. Ellos son los que están a cargo de algo, o sea, del equipo. Y yo no sé si todos los portan con mucho orgullo y otros como que qué gusto, qué remedio. Pero lo cierto es eso. Estos logos que están aquí tienen un significado. Están haciendo algo por nosotros, nos sustentan, nos dirigen, son el dueño del equipo. Ahora, si tú tuvieras que portar una playera para dar a conocer a otros quién es el que te sostiene, el que te sustenta, el que está a cargo de ti, ¿qué tendría que tener esa playera? Y no me respondas muy rápido. Piénsale, porque obviamente el 90% va a decir Cristo, pastor, Dios. Los más caris dirían Jehová Jireh. Pero dije, piénsalo un momento, porque a lo mejor otra vez, recuerda que escupimos muy rápido palabras, pero si los analizamos, a lo mejor lo que tú pondrías en esa playera sería tu foto. Porque muy en el fondo tú crees que lo que vives, lo que tienes y lo que haces es gracias a ti, a tu trabajo, a tu esfuerzo, a tu conocimiento. A lo mejor pondrías la foto de tu empresa tal vez, o la foto de tu banco. No lo sé, pero ponte a pensar, ¿quién es realmente para ti el que sin ningún problema puedes comunicar a otros? Es el que te sostiene, el que te guía, el que te dirige, el que te provee. Bueno, me pareció muy interesante esto, porque en el cierre del capítulo 4 Dios va a decirle como que va a repetir lo mismo, como que le va a decir a Josué otra vez, oye, todo lo que vine diciéndote, las instrucciones que te vine dando, bueno, ahora es el momento de que realmente tú pongas en práctica lo que te dije. Josué, ya que estás del otro lado del Jordán, tú tienes que hacer esto. Tienes que levantar un monumento de piedras, un memorial con un propósito específico. Dar a conocer de que quien está contigo es tu sustentador. Tienes que comunicar a otros que el que te permitió cruzar el Jordán es tu proveedor, es tu Dios, es quien dirige tus pasos. Josué, las piedras tienen un propósito bien sencillo. Por eso titulé el sermón de hoy, no temas, yo estoy contigo. Dile a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Y el texto nos dice así como que muy fácil, ¿está? O sea, bien segmentado. ¿Quiénes son estos otros a quienes tú y yo tenemos que contarle lo que Dios hizo en nuestra vida? Bueno, número 1, que tu casa conozca sobre la fidelidad de Dios. Número 2, que el mundo conozca el poder de Dios. Y número 3, que el pueblo de Dios viva confiado en su presencia. Anótales muy bien ahí. Que tu casa conozca sobre la fidelidad de Dios, que el mundo conozca el poder de Dios y que el pueblo de Dios viva confiando en su presencia. Lo puedes ver así claramente, versículos 19 hasta el 5:1. Así que vamos con la primera. Que tu casa conozca la fidelidad de Dios. Si tú has estado conmigo en los últimos sermones, vas a ver que el capítulo 4 pareciera ser que es una constante repetición. Dios da una instrucción, Josué la escucha, Josué la repite al pueblo, el pueblo la ejecuta. Y así durante todo el capítulo 4. Y no es la excepción en el cierre del capítulo 4. Sin embargo, hay detalles, como siempre, que nos permiten poner mucha atención a cómo va a cerrar Dios esta sección de la palabra. Así que ve conmigo Josué capítulo 4, versículos 19 al 23. Y dice la palabra: el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó.
Y aquellas 12 piedras que habían sacado el Jordán, fíjate la descripción, está haciendo una relatoría, un recuento de lo que ha sucedido. Y aquellas piedras que habían sacado el Jordán, Josué las erigió en Gilgal. Entonces habló a los israelitas. ¿Quién habló? ¿Quién? Josué. Josué, recuerda, está repitiendo. El domingo pasado vimos obedece, y la primera parte, obedecer, era escuchar. Así que Josué había escuchado y está repitiendo. Habló a los israelitas: cuando sus hijos pregunten a sus padres el día de mañana ¿qué significan estas piedras? Ve qué interesante. Ustedes se lo explicarán a sus hijos y les dirán. ¿Lees conmigo esa parte? Israel cruzó este Jordán en tierra seca, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes que pasaron, tal como el Señor su Dios había hecho al Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Cuando vimos esa instrucción, porque muchos pueden decir: madre pastor, pues ya vimos eso, ¿no? Y sí, creo que ya lo leímos al menos 2 o 3 veces en el texto. Pero si tú te acuerdas, la primera vez que vimos esa instrucción, lo tomamos como un recordatorio. Eso fue creo que hace 3 domingos. O sea, como que un recordatorio. Dios diciéndole a Josué, Josué diciéndole al pueblo: recuerda lo que Dios ha hecho contigo. Ahora, ya estas piedras erigidas en Gilgal van a servir como un elemento didáctico para que entonces el pueblo le enseñe a sus hijos quién es el Dios que está a cargo de ellos. Y otra vez, ve lo interesante, o sea, para que Dios le dice a Josué le dice al pueblo: estas piedras van a ser ahora un instrumento para que cuando tú las señales o los hijos te pregunten qué es lo que pasó, tú les enseñas. Y ve otra vez la importancia. El domingo pasado hablamos un poquito de la responsabilidad de los padres en la formación de los hijos. Y hablamos del modelaje, que si Dios te da el privilegio de ser papá o mamá, tú y yo tenemos una tremenda responsabilidad para modelarle a nuestros hijos cómo nuestro Padre Celestial trata con nosotros. Si tú te perdiste esto, puedes retomar la prédica anterior el domingo pasado. Pero prácticamente era algo así como: espérame, recuérdale a tus hijos esto. Ellos no son, a diferencia de lo que la sociedad dice. ¿Cuál es la etiqueta de la sociedad para los niños? Son los que del hogar. Bueno, ahí está el abuelo hablando, No, la alegría, el gozo, pastor, la maravillosidad. No, pero ¿cómo le dicen? Los reyes del hogar. Así le dicen. Son los reyes del hogar. Y sabes, esa frase no surge así nada más porque se la inventaron. Recuerda, mucho de la cultura popular surge precisamente de lo que practicamos en casa. Pero Dios te dice una y otra vez: espérame, nada de esas vaciladas, nada que cuando el niño sienta, nada cuando el niño quiera, nada cuando él se le antoje. Hay una dirección de tu parte que le tiene que hacer ellos, qué es lo que tienen que hacer, y ellos tienen que obedecer. Y Josué lo está repitiendo ahorita. Cuando tus hijos te digan: papá, mamá, ¿por qué pasó esto? Tú enséñales. Y me gusta porque el texto dice: ¿qué hicieron en Gilgal? Cruzaron el Jordán. ¿Y qué hicieron en Gilgal? Ve al texto, por favor, ahí lo dice claramente. Antes de eso, acamparon. O sea, no se fueron de lleno, hicieron una pausa. Y Dios en esa pausa le dice a Josué: utiliza este lugar y utiliza estas piedras para decirle a tus hijos que aprendan y conozcan lo siguiente: ¿quién es el Dios que sustenta a sus padres? ¿Quién es el Dios a quien sus padres sirven? ¿Quién es el Dios que protege su hogar? ¿Quién es el Dios que hace todas las cosas imposibles? Josué, haz una pausa, aprovecha toda esta circunstancia y muéstrales a ellos quién es Dios. Incluso hasta Josué se vuelve así medio exégeta y toda la cosa, porque toma incluso otro evento del pueblo para recordarles que le estoy hablando del mismo Dios. A ver, ve el texto por favor y dime qué evento utilizó Josué. Así como, ¿te acuerdas? Bueno, a lo mejor escucharon que alguna vez sus antepasados, sus abuelos, sus tatarabuelos, ese mismo Dios que abrió el Mar Rojo,
dile a tus hijos hoy, es el mismo Dios que abrió el Jordán. ¿Cuándo fue la última vez que aprovechaste un evento o algún suceso cotidiano en tu casa para poder platicar ahí de quién es el Dios a quien en teoría en esa casa se adora? Piénsale. Porque ojo, obviamente Josué se está refiriendo a enséñale a tus hijos, pero ¿quiénes eran los primeros que tenían que aprenderlo? Los padres. Y entonces tú pregúntate si hoy no estás aprovechando eventos, cualquiera que se den en casa, para enseñarle a los hijos quién es Dios. Otra vez, primero pregúntate tú si estás viendo a Dios obrando en todo momento. Porque a lo mejor no tienes hoy la bendición de ser padre, pero eres hijo e hija. Y este texto habla así directamente de padres a hijos, pero quisiera agarrar todo el contexto de la casa, porque quiero llevarte un poquito más allá, ya sea en tu contexto de matrimonio, ya sea en tu contexto como hijo hacia tus padres. Ponte a pensar, ¿cuándo un aumento de sueldo se convirtió en un pretexto perfecto para enseñar sobre la fidelidad de Dios? Así, imagínate que llamas a todos tus hijos, o tú como hijo llamas a tus papás. Papás, ¿qué crees? Hoy me habló el Inge ahí en la empresa, me habló el administrativo, ¿y qué crees? Me subieron mi sueldo. Y sus papás, hijo, perfecto, ¿y cuánto vas a ganar? No te lo puedo decir, papá. Sí, porque los papás saben que si hubo aumento de sueldo, pues ya el baquetón va a poder apoquinar algo para la casa, ¿no? Pero ¿cuándo lo utilizaste? ¿Cuándo un nuevo empleo se convirtió en un instrumento para hablar de la providencia de Dios? ¿Cuándo una victoria en un partido deportivo se convirtió en un escenario para hablar del Dios que nos da las victorias? ¿Cuándo una graduación se convirtió en oportunidad para glorificar a Dios? ¿Cuándo una salida de vacaciones, literalmente hiciste una pausa de camino a donde ibas a ir, o ya estando en ese lugar, hiciste una pausa para decirle, o para dar a conocer, o para reafirmar que ese evento que están viviendo tiene una sola fuente, tiene una sola raíz, hay un solo proveedor de todo eso, y su nombre es Dios? Pregúntate, ¿cuándo lo hiciste? ¿Cuándo de repente, ahora sí, para matrimonios, una cena de aniversario? No sé, no quiero ponerte al restaurante, pero el restaurante que más te guste, puede ser desde Miche hasta el restaurante más caro. Pero cuando simplemente el hecho de que Dios te dio el privilegio de estar celebrando un año más de matrimonio fue un pretexto perfecto para apuntar, dirigir la mirada ahí y decir: gracias Dios por tu sustento, gracias Dios porque tú has estado con nosotros, gracias Dios por ser fiel. Escucha esto. Cuando reconocemos que Dios es nuestro proveedor y nuestro sustentador, el más mínimo evento en nuestras vidas se convierte en un excelente instrumento para exaltar su fidelidad y su amor. Y ojo, en esta primera parte estamos hablando de tu casa, de tu casa, de tu familia. Si somos muy sinceros, tú y yo dejamos que la vida pase, que los días continúen, como si lo que estamos viviendo es algo que tiene que pasar y es un día más. Normalizamos la gracia, nos olvidamos de la fidelidad de Dios, a pesar que la vemos todos los días. Cuando una simple circunstancia del día a día se convierte en un megáfono para glorificar a Dios. Y eso, repito, vino a mi mente el comentarte lo siguiente. Yo no es que sea alguien que esté como que en contra del así famoso y conocido altar familiar, pero hace muchos años un buen amigo me dijo: muchas veces es mejor una vida devocional que un tiempo devocional con la familia, o un altar familiar como tú lo conoces. ¿Y sabes a qué me refiero con esto? Justo lo que te estoy diciendo. Para ti, un altar familiar, ¿qué es? A ver, son las 6 de la tarde, traigan sus Biblias, vamos a abrir las Biblias. A ver, niño, lee Josué 1.
Esfuérzate. A ver, díganme, a ver, ¿cómo? A ver, ¿qué hizo Dios en sus vidas? A ver, esposo, a ver, cabeza del hogar. Porque normalmente, ¿quién dirige el altar familiar? ¿Quién está apurando? El altar familiar, el altar familiar. Y este amigo me dijo, ¿sabes? A veces el altar familiar es la mejor muestra o evidencia de que en ese hogar Cristo no está presente. Y así es mejor un tiempo devocional con la familia. ¿Qué significa esto? Que como familia, cualquier circunstancia, cualquier situación, la más mínima que sea, te lleve a sentarte con tu esposo, sentarte como hijo con tus padres, tú como padre con tus hijos. Cualquier situación sea el pretexto perfecto para abrir la palabra y decir, en esto que está pasando, en esto que está ocurriendo, hay un Dios que está con nosotros, hay un Dios que no nos va a dejar, hay un Dios que envió a su Hijo Jesucristo para darnos esperanza. Pueblo, vean esas piedras. Vean las piedras y cuando los hijos les preguntan, díganle qué está pasando. Y entonces te puedes dar otra vez cuenta de que a lo mejor decimos que creemos. Porque estamos más acostumbrados a una vida de religiosismos. Entonces sí, y repito, no es que esté mal, sino quiero llevarte a mucho más. Para ti es suficiente de repente, y regreso al contexto del pasaje, es suficiente que tus hijos oren antes de los alimentos o que estén involucrados en actividades infantiles. Pero al igual que tú, como un activismo, porque ahí en la mínima situación que tú vives en el día a día, no puedes glorificar a Dios. Es más, ahí te va algo bizarro y pecaminoso. Para los que están en cancha estudiantil, ¿cuándo fue la última vez que literalmente hasta doblaste tus rodillas para agradecer que pasaste el examen? Algo tan simple. Algo tan simple. En la cotidianidad de la vida, ¿qué es lo que tú estás comunicando de manera personal en donde Dios te ha puesto? Aquí en el pasaje hay una clara instrucción a los hijos, pero no quiero dejarlo nada más a los hijos. Este principio es para todos. Este principio es para todos aquellos que dicen conocer a Dios y están en este contexto de la casa. ¿Qué eventos o qué momentos has aprovechado para comunicar en tu casa de la fidelidad de Dios? Ahora, somos una iglesia bíblica, así que hay que ver los detalles que el texto nos muestra. Dime por favor en el versículo 19, ¿qué detalles ves que el autor quiere remarcar tu atención ahí en la lectura? Versículo 19, ¿qué detalle estás viendo? Bien, hermana Flower. Hay aquí una descripción clara de, él quiere que tú sepas que esto ocurrió el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal. Hay una fecha. Y cuando la escritura ponen fechas, ponen días, ponen lugares, tienes que centrar tu atención. Mira lo maravilloso de esta fecha, porque se trataba de un día importante. Coincidía esta fecha con el mes de marzo-abril, también conocido como el mes de Abib, que era justamente el día en donde se tenía que seleccionar el Cordero Pascual. Más adelante en el capítulo 5, antes de los trancazos, van a celebrar la Pascua. Pero tú, ¿cómo conectas entonces? Dios cumple la promesa de cruzar el río. Ya estando en el río, ya después de cruzar el río, le dice a Dios a Josué al pueblo: erige un montículo de piedras el mismo día en donde se elegía al cordero para el sacrificio. Cuando la Biblia nos da estos datos, no son circunstanciales, son providenciales, porque tú tienes que ver entonces el evangelio puesto en ese texto. Y repito, no somos una iglesia que busca a Jesús detrás de cada piedra, de algunos autores, pero tenemos que ver esto. Así como dijimos el domingo pasado que la obediencia es imposible a menos que conozcamos a aquel que fue obediente por excelencia,
El momento en el que estas piedras fueron situadas en aquel lugar, una vez más apuntaba al único a quien en todo momento tú y yo debemos de mirar, a quien debemos acudir para conocer y disfrutar la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Disfrutar de su fidelidad a pesar de que nosotros hemos sido infieles, a pesar de que nosotros nos olvidamos inmediatamente que todo es gracias a Él. Jesucristo vino a esta tierra a morir por nosotros para que conozcamos la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Hay una constante tentación en nuestro corazón por creer que tú y yo podemos vivir sin Dios en esta tierra. Pero Jesucristo, al morir por nosotros, nos reafirma que hay una intencionalidad de que tú y yo podamos conocer la fidelidad de un Dios que jamás te abandona y por el contrario siempre te sustenta. Escucha esto. Aunque nuestro corazón quiere vivir lejos de Dios sin reconocer su sustento y su amor, Cristo vino a dar su vida para que conozcamos la fidelidad de Dios y dependamos siempre de su amor. Por eso otra vez, familia, si tú no estás aprovechando cada evento, cada situación, por mínima que sea, para apuntar a quienes estén hoy en tu casa, dependiendo del formato en el que estés, padres, hijos, hijos con padres, matrimonio, como sea, si tú no estás apuntando, entonces tienes que preguntarte si realmente conoces a aquel a quien tu corazón y tu mirada tienen que estar apuntando todos los días para dar la gloria y la honra en todo lo que hacemos. Ponte a pensar, ¿cuándo fue la última vez que tú utilizaste un evento para apuntar tu mirada a quien que se merece la gloria? Ahora quiero cerrar este primer punto regresando al contexto específico del pasaje, porque aquí sí hay como que una intencionalidad en poner de generación en generación una enseñanza continua y constante de que las familias, esto a través de los hijos, puedan reconocer quién es Dios en sus vidas. Y entonces permíteme hacer una pequeña pausa otra vez una pausa para dirigirme a ustedes papás, ustedes padres que nos visitan en esta hermosa mañana. Piensa esto. A lo mejor tus hijos saben perfectamente cuál es tu comida favorita. A lo mejor tus hijos saben perfectamente cuál es tu equipo favorito. Hablaba de los papás y bueno, también de las mamás. ¿Cuál es tu perfume favorito? ¿Cuál es la marca de bolsas que te gustan? ¿Qué cosas te molestan? ¿Cuáles son tus hobbies? A lo mejor tus hijos saben eso. Pero hoy tus hijos saben realmente cómo Dios te salvó. Tus hijos, por lo que tú haces y lo que vives en casa, saben qué oraciones Dios te está respondiendo. Tus hijos te ven orando. ¿Tus hijos saben cómo sostuvo tu matrimonio? ¿O cómo Dios sostiene tu matrimonio? ¿Tus hijos saben de dónde Dios te sacó? Es decir, ¿cuál es tu pasado sin Cristo? ¿O tus hijos piensan que naciste en la banca, o en este caso en la silla número 45 de la iglesia? ¿Saben un pasado? ¿Tus hijos saben cómo tú ves la fidelidad de Dios o viste la fidelidad de Dios en los momentos difíciles? Porque es lo que Josué le está diciendo a los hijos. Esas piedras tienen que ser un elemento didáctico, un instrumento para que cuando los hijos la veas, tú les enseñes, tú les recuerdes, tú les muestres, tú les hables y les enseñes quién es este Dios fiel. Escucha esto. Muchas veces queremos hijos que amen a Dios, pero vivimos sin hablar de cómo Dios está presente en casa. En lo más mínimo. En lo más sencillo. Bueno, te dejo para llevar. ¿Tu casa escucha hablar más de problemas o de la fidelidad de Dios? ¿O tu casa escucha de la fidelidad de Dios en medio de los problemas? No sé qué responderían mis hijos, pero ¿tu casa escucha más gritos o alabanzas? No contestes, es para adentro, es para adentro, es para adentro. No hay testimonio. ¿Tus hijos conocen tus luchas espirituales y cómo te sostienen en medio de ellas? ¿Qué estás aprovechando para apuntar la mirada
y recordar quién es el Dios fiel y dueño, sustentador y proveedor de ese hogar. Bueno, Josué sigue con esto. Primero dijo que tu casa conozca la fidelidad de Dios. Y luego sigue, siguientes versículos, que el mundo conozca el poder de Dios. El siguiente texto, versículo 24, está como que muy marcadito los otros dos grupos a los cuales Josué quiere que el pueblo le hable acerca de lo que Dios ha hecho. A quienes quiere que les comunique quién es este Dios fiel que está con ellos. Ve conmigo versículo 24. Dice, para que todos los pueblos de la tierra, y bueno, yo te lo pongo aquí en pantalla, pero por favor, anótalo, subráyalo, diría Leoncio, subráyalo. O diría Oscar, como diría Oscar, subráyalo. Todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa. Y luego dice, a fin de que ustedes teman al Señor su Dios para siempre. Pero quiero irme con la primera parte. Todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa. Me fascinan los libros históricos porque la narrativa nos va llevando así como que de manera muy simple a lo que Dios quiere hablarnos en su palabra. Y hay detalles en el cruce del Jordán. Todo lo que pasa en nuestra vida tiene como fin el que nosotros podamos conocer a Dios de manera personal. Todo lo que pasa en nuestra vida nos debe apuntar a que nosotros podamos conocer a Dios. Y para aquellos que ya conocemos a Dios, que lo podamos conocer aún más. Pero Josué está diciendo que este evento, que estas piedras no solamente tienen que ser un instrumento para enseñarle a las familias, sino que también tiene que ser un instrumento para decirle a todos los pueblos quién es este Dios poderoso, para que todos conozcan una sola cosa, que hay un solo Dios que hace las cosas imposibles, que hay un solo Dios que se presenta en nuestras vidas para salvarnos, rescatarnos, proveernos, sustentarnos. Hay un solo Dios. Así que la misma pregunta que hiciste para la familia, ahora hazla para la casa, hazla para otros contextos. ¿Qué eventos, circunstancias o momentos los aprovechas como instrumentos para hablarles de quién es el Dios que te sustenta, pero ahora en tu trabajo, a tus amigos y sobre todo a la familia no creyente? Digo, no sé si por aquí hay alguien que nos esté visitando por primera vez. Te he comentado muchísimas chocoaventuras ahí del gobierno, pero hay una muy padre que me recordó este texto. Cuando yo trabajé por ahí, yo empecé a hacer una práctica intencional que cada vez que íbamos a agarrar carretera, pues si a mí me mandaban en la comisión, normalmente había un compañero a quien quiero muchísimo, que él se la rifaba manejando porque sabe perfectamente que yo al volante después de las 6 de la tarde no circulo. Pero entonces, antes de empezar, yo empecé a hacer el hábito de orar para empezar la carretera. Entonces todos los que se subían conmigo íbamos a aprender el camino. Yo decía, perdón, espero no ofender a nadie, pero ¿saben qué? Yo me gusta encomendarme a Dios, y oraba. Bueno, tal efecto tuvo ese momento que Dios, ese evento, esa circunstancia de un camino a carretera, que ya cuando salíamos en las camionetotas presidenciales, o sea, cuando ya íbamos a ciertas comisiones, tenemos ahí 2 camionetonas donde iban todos, no importa en cuál yo iba, ya el vato que estaba manejando, o el que estaba delante, o el que estaba en medio, antes de salir decía, licenciado, no vamos a rezar por el camino. Y yo les decía, bueno, si a nadie le incomoda, pues sí, vamos. Y ahí tienes a toda la camioneta. No sé si lo toman como amuleto, no lo sé, pero ese evento, esa carretera se convirtió en un momento específico, en un pretexto maravilloso para decirle a ellos que hay un Dios fiel que nos protege durante el camino. El cruce del Jordán debía ser una señal para todos los pueblos de que Dios mismo era poderoso. Era un testimonio de su grandeza para todos los pueblos. Dios quería que ellos supieran quién es el Dios que los sacó del Jordán. De hecho, quiero conectar aquí versículo 1 del capítulo 5, porque es como que el refuerzo de lo que está diciendo aquí el autor bíblico. En el versículo 1 del capítulo 5 dice:
cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los israelitas hasta que ellos habían pasado, ¿qué pasó? No, que no tronabas pistolita. ¿Quién es? ¿Quiénes son estos cuates que primero escuchamos que pasó algo en el Mar Rojo, luego escuchamos que pasaron cosas en el desierto? Ahí vienen. Ahí vienen. Pero por favor ve el texto y mira cómo dice. Primero los reyes amorreos y luego los cananeos. Dice: cuando oyeron cómo Josué y el ejército súper valeroso, ahora sí que el cuerpo heroico de los israelitas cruzaron valientemente el Jordán. ¿Eso dice? Hay un énfasis ahí. Oyeron cómo el Señor, a quien el propio pueblo de Israel tenía, al ver las piedras, fuiste tú. Al ver las piedras, el resto de los pueblos, chíspales, fue Él. Y ahí viene para aquí. Escucha esto: las bendiciones que Dios permite en nuestra vida son una muestra del amor de un Padre que nos ama, pero también señales del poder de Dios que cuida de los suyos. ¿Cuánto tú estás comunicando a otros de quién es este Dios que está contigo? ¿Qué estás aprovechando? ¿Recuerdas las 10 plagas en Egipto? La historia está padrísima, pero en Éxodo 12:12, eso te lo voy a mencionar, no está aquí. Afirma que estas plagas tenían un propósito también. ¿Cuál era? No solamente liberar al pueblo, sino ¿qué? ¿Te acuerdas? ¿Alguien lo tiene en su disco duro espiritual? ¿Cuál era el propósito de las plagas? Dar a conocer el poder de Dios. ¿A quiénes? Bueno, sí, pero también a quiénes. Conecten, estamos hablando del pueblo. El propósito de las plagas era ridiculizar a cada uno de los dioses egipcios. Yo soy el que soy. Así le va a decir al faraón: yo soy el que soy sobre todos. ¿Y tú sabes cuál fue la reacción de faraón? Yo tengo, ¿a quién quieres? Dime, ¿qué hace tu Dios? ¿Esto? Tengo este. ¿Qué hace tu Dios? Este. Tengo este. O sea, ¿qué es lo que hace Dios? Yo tengo a 10 que hacen lo que uno solo hace. Y luego faraón dijo: como que no sonó muy bien eso. Pero el propósito de las plagas es ese: soy un Dios poderoso, majestuoso y glorioso, a quien debemos adorar. El cruce del Jordán no era solamente una experiencia privada de bendición, era una proclamación pública del poder de Dios. Y ahora quiero que entiendas entonces por qué es importante el verbalizar con otros. No, bueno, meto filtro. Porque sabes que somos promotores también de lo que anhelamos que Dios esté haciendo en esta iglesia. Pero cuando me refiero a que seas promotor, no promotor de tu propia iglesia como si fuera nada más la mejor iglesia. No, mucho menos promotor de tu denominación. ¿Qué tanto cada circunstancia, cada cosa te lleva a hablar del Dios a quien tú adoras? Sí, al vecino, al vato que te pasa, este jefe, le chapeo el patio. Pásale, mijo. Y ahí que me está chapeando le estás: oye, pero ¿y cómo el sol? Porque fíjate que el sol, y toma el evangelio de alguna manera, no lo sé. ¿Cómo aprovechas cada momento, cada circunstancia para hablar de que tu vida tiene un propósito más allá de lo que simplemente se ve frente a ti? No se trata de un grupo religioso, no se trata de un activismo fanático, sino la relación de un Dios de amor, de gracia y de misericordia, que te dio el mejor regalo que no te merecías, y es una vida nueva a través de Jesús. Una y otra vez en la Biblia te dice esto: recuerda quién es el sustentador, quién es el que hace todo, y a Él adora. Te puse aquí, como siempre, voy a enlistar 2 textos nada más. Hechos 17:25 para que lo anotes. Y el que sí te la sabes y que marca perfectamente que tenemos que
decirle a todos quién es el Dios que nos sustenta. Romanos 11:36. El que lo empiece a decir sin ver su Biblia, diezmo gratis. No, no es cierto esto. Romanos 11:36. Sin abrir tu Biblia, sin abrir tu Biblia. A ver, artículo. Bueno, no importa, a ver, anótala, pero sí te la sabes. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, a Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Qué tanto Romanos 11:36 es una realidad en tu vida donde quiera que Dios te pone? Esas piedras tenían un objetivo para el resto del pueblo, para el resto del pueblo. Ellos tienen que saber quién es este. ¿Quién es este Dios? El pacto de Dios con su pueblo siempre tuvo un propósito mayor: que el mundo conociera al Dios verdadero. ¿Te acuerdas cuando me voy desde la misión a Jericó? ¿Te acuerdas cuál fue la reacción de Rahab con los espías? ¿Te acuerdas cuál fue? Yo reconozco, yo sé quién es ese Dios que está con ustedes. Por favor, cuando vengan y nos invaden, yo le estoy dando, pero el elemento interesante es ahí: yo reconozco quién es este Dios. Dios constantemente trae bendiciones a tu vida como una muestra de su gracia, pero a la vez son oportunidades para que tú hables a otros de quién es este Dios que está contigo. Ahora, pregunta, mi querida familia: ¿cuál es la mayor bendición que Dios nos dio por su gracia y que tendría que ser la mejor evidencia para compartir con otros de quién es este Dios? ¿Cuál es ese mejor regalo? ¿Cuál es? La salvación, el evangelio. Pero ¿sabes? Se ve así: tu vida transformada, tu vida rescatada. Dios le dijo a Josué: cuando los pueblos vean esas piedras, tienen que ver que hay un Dios poderoso. Hoy, tú mismo, dice después Pablo, eres una piedra viva. Porque el mayor regalo que Dios te dio fue una nueva vida en Cristo. Y tu vida transformada, tu vida rescatada, tiene que ser el mejor pretexto, si lo quieres ver. ¿Y por qué? ¿Qué onda contigo? ¿Por qué así? ¿Y por qué eres? ¿Y por qué el otro? No, pues fíjate que voy a tal iglesia. No, porque Jesús me salvó. Porque el Dios fiel cumplió su promesa. Porque cuando yo no me lo merecía, Él me extendió vida. Porque Dios me ama y también murió por ti. ¿Te acuerdas lo que dijimos al inicio? ¿Quién portaría esta imagen del patrocinador? ¿A qué imagen tú te pondrías? No la necesitas. Tú y yo no necesitamos portar imágenes, no necesitamos portar playeras. Si realmente Jesús te salvó, tu vida misma es la mejor imagen del patrocinador. Es el mayor recordatorio para compartir a otros de lo que Dios puede hacer con tu vida. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Escucha esto. Somos expertos consumidores de la gracia de Dios. Nos encanta hablar de la gracia. La gracia es maravillosa. Señor, bendíceme porque tú eres único y precioso. Pero pésimos comunicadores de la gloria de Dios a otros. Y repito, no te culpo, sobre todo, por ejemplo, los que si eres de una iglesia conservadora de muchos años, a lo mejor a ti te instruyeron como que tu salvación es para ti nomás, es privada. Con que Jesús ya te salvó a ti, para los demás existe Mastercard. Una salvación privada, una fe privada, una fe que no se junta con esa chusma. Y mi hermano, repito, no te culpo. Y perdónanos, ahora sí que para todos aquellos que en algún momento enseñaron esto,
Pero todo lo que Dios hace en tu vida, empezando con la salvación de tu propia vida, tiene que ser un eco para que otros conozcan a este Dios. Si hoy tu matrimonio es restaurado, tienes un excelente pretexto para hablar a otros de quién es este Dios, de cómo te rescató de tu pecado, de cómo te dio esperanza, de cómo Dios te salvó de la ansiedad, de cómo Dios te salvó de una enfermedad. Todas las cosas que Dios hace contigo, al igual que las piedras, tienen que ser un instrumento para apuntar a otros de quién es este Dios que está contigo. ¿Sabes? Dios quiere utilizar tu historia para dar esperanza a otros. Por eso estamos hablando de bendiciones, pero lo cierto es que todo lo que pasa en nuestra vida, sufrimiento incluido, Dios lo usa porque lo que Dios hizo contigo, aunque tú no sabes o no pienses a lo mejor, no sabes que puede fortalecer a otros, puede animar a otros, puede consolar a otros, puede apuntar a otros hacia Cristo. Pero si tu boca no se abre para hablar, ¿cómo van a conocer de aquel que te salvó? Escucha esto. Las muestras del poder de Dios en tu vida no son únicamente para bendecirte personalmente, sino para dar a conocer su gloria al resto de la gente. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Entonces, ¿qué evento, qué circunstancia tan simple o no tan simple estás utilizando para hablarle a quienes Dios te ha puesto a tu alrededor? Pedro lo dijo de una manera magistral en 1 Pedro 2:9. Fíjate qué interesante. Ve cómo Pedro afirma identidad, pero define actividad. Identidad: son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Identidad: esto fue lo que Dios hizo contigo. A estos los salvó del Jordán. A ti el Rey te salvó en la cruz. Este eres, es tu identidad. Actividad: ¿te acuerdas que sigue? A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, y repito, hace 2 domingos lo dijo otra vez, el pastor Correa lo decía ahí en su ponencia. Si no sabes quién es el pastor Correa, no importa, luego te lo presentamos. Si alguien que conoce a Cristo no está desesperado porque otros más conozcan al Jesús que lo salvó, tiene entonces que preguntarte a quién Jesús adoras. Repito, imagínate al pueblo después de cruzar el Jordán. Decíamos el domingo pasado, ¿cuál crees que era su reacción? Sí, Jordán seco, pasaron, ya están del otro lado. Pues, qué bien, ¿no? Pues bueno, ¿no? Oye, ¿y qué te pareció? No, pues bien. Me corté un poco porque una piedra. No sé cuántos de aquí su vida rescatada por Cristo se ve así. Jesús se salvó. Oye, pero eres una criatura. O sea, ya es así como que el mundo conozca el poder de Dios. Escucha esto. ¿Tu historia apunta más a tu esfuerzo o a la gracia de Dios? ¿Las personas escuchan más tus quejas o tu testimonio? No lo voltees a ver, pero tú sabes, ¿no? Si tienes un compañero en el trabajo o te llevamos a entrar al final a la propia iglesia y de repente dice que conoce a Jesús, pero su vida es una queja en una vida. Todo se queja, todo es una cosa que... Y tú dices, espérame, alguien que dice conocer a Jesús no puede estar así. Algo está pasando. Entramos al tercer y último sector que dice la Escritura, que el pueblo de Dios viva confiado en Él. Dimos entonces que tu casa conozca sobre la fidelidad de Dios, que el mundo conozca el poder de Dios.
Y ahora terminamos con que el pueblo conozca, el pueblo, los que cruzaron el Jordán. Y me voy a seguir con la mismita pregunta, pero ahora con la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste lo que Dios ha hecho con gracia por ti a alguien de la iglesia? Digo, hay muchas iglesias que tienen la práctica como del testimonio. Aquí hemos sido cuidadosos porque de repente, no por nada, en otras iglesias le llamaron testirollo. De repente, pastor, ¿puedo dar mi testimonio? Cuando yo tenía 15 años, porque yo vengo de una familia muy pobre, pastor, le voy a explicar. En 1900, ¿quieres dar testimonio? Escríbelo, 10 líneas. Pero de repente ponías a dar testimonios aquí, medio servicio. Y si tenías a 2, no hay servicio. Pero no, en buen plan, en buen plan. ¿Cuándo fue la última vez que tú le compartiste a alguien, de tus hermanos, de lo que Dios ha hecho contigo? ¿Cuándo celebraste con alguien? Versículo 24, es lo que Josué está enseñando. Primero dijo, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa. Y luego dice, a fin de que ¿ustedes quiénes? El pueblo, teman al Señor su Dios para siempre. ¿Sabes? Estoy convencido que las bendiciones que Dios derrama en nuestras vidas por gracia tienen el propósito para cumplir lo que Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:11. Pablo diciendo, por tanto, confórtense los unos a los otros. ¿Y qué seguía? Hermanos, no sé, se nos están visitando gente, pero estamos quedando mal, ¿eh? ¿Y qué sigue? ¿En qué versión estás, Flower? Dice, confórtense los unos a otros y ahí está la cosa. Confórtense y edifíquense. ¿Quiénes? Uno al otro. Cuando tú le compartes a otro hermano lo que Dios está haciendo en tu vida, otra vez, lo decíamos anteriormente, yo sé, mi hermanita chocantita, celosita, que lo primero que tú piensas es que el hermano te está restregando algo. No, mi hermana, no es así. Digo, no niego que también haya de las otras, ¿no? Pero alguien te está compartiendo algo que Dios ha hecho en su vida con tal de animarte, con tal de recordarte quién es este Dios. Ahora, el problema es escucha esto. Nuestro pecado convierte las bendiciones de Dios en trofeos de nuestra propia gloria. ¿Se entiende esto? ¿Entiendes eso? O sea, el problema por el cual a lo mejor no quieres compartirlo, tienes problema para compartir o desaprovechas oportunidades para compartir a otros de su gloria y sus bendiciones, es que tú te tomas las bendiciones y los agarras con trofeos. Y ahí tienes... Bueno, ya dije muchas veces hermana, pero, o sea, lo dije porque por número hay más, ¿no? Pero voy a decir, ahí tienes al hermano. ¿Me permites compartirte algo, hermano? Es que, pues ya sabes, gracias a Dios, como siempre me permite estar ayudando a todo el mundo. Es que, hermano, solo por gracia, ya sabes, mi familia casi perfecta. Nos levantamos a las 6 de la mañana, oramos todos puestos de cabeza. Los fines de semana ayunamos casi todo el día y vamos a las regiones más recónditas para ayudar. Hermano, Dios me ha permitido prepararme en seminarios, en consejería, en diferentes espacios, solo para su gloria. Yo sé que por eso estamos como estamos. Pero mira, Dios realmente desea que tú compartas a tus hermanos de aquí de la iglesia lo que Dios está haciendo contigo. ¿Sabes para qué? Para que si de repente estás haciendo cascabel, tú pongas tu mirada en Él. Recuerdes quién es Él. Traigas tus cargas a Él. Y no te olvides de lo que Él puede hacer. Josué diciendo al pueblo, diles también y que estas piedras para ustedes sea un motivo para que teman al Señor su Dios para siempre. A fin de que teman, la palabra temor aquí significa temer, reverenciar, asombrarse.
Las cosas que Dios hace en tu vida es para que tú las compartas también con hermanos de tu propia iglesia, para que ellos no te den la gloria a ti, sino le den la gloria a Él. Recuerden que el mismo Dios está con ellos. Mira lo que decía el pastor Núñez sobre esto. Las implicaciones del temor de Dios, de manera resumida, implican dos cosas. En primer lugar, necesitamos tener cierta reverencia, o más bien reverencia, respeto y honor hacia quién es Dios y su persona. Y por el otro lado, debemos temer las consecuencias que se derivan de quebrantar la ley de Dios. Cuando tú compartes a las personas lo que estás haciendo o cómo Dios trató contigo, tiene que ver esto: dar su gloria y poner una advertencia. Dar su gloria y poner una advertencia. Dios obra poderosamente para que su pueblo pueda aprender a vivir confiando continuamente en Él. Dios quería que Israel entendiera algo muy importante. El mismo Dios que abrió el Jordán es el mismo Dios que los guiará a Canaán. Ya sabes, me gusta decirme verso sin esfuerzo. Te lo repito otra vez. El mismo Dios que abrió el Jordán es el mismo Dios que los guiará, y aquí le agrego, y estará con ellos en Canaán. ¿Sabes cuál es la buena noticia para ti y para mí? El mismo Dios que abrió el Jordán es el mismo Dios que está contigo, conmigo hoy. Es el mismo Dios que puede hacer posible que esa circunstancia muy particular de tu vida la use para su gloria y para bendición de tu vida. Es el mismo Dios que quiere darnos en la iglesia, ya sea en esta o donde tú vengas, un lugar para compartir sus bendiciones. Es el mismo Dios a quien tenemos que clamar para cada situación particular. Es el mismo Dios que puede hacer que tu esposo o tu esposa venga a los pies de Cristo. Es el mismo Dios que puede hacer que tu hijo vuelva a casa. Es el mismo Dios que tiene el poder para transformar tu corazón. Cuando fue la última vez que tú a la persona que está al lado o a alguien de aquí le hablaste de ese Dios para que cobre esperanza? Alex, vamos a la siguiente frase que dice: el mismo Dios que fue fiel contigo ayer en la enfermedad, en la escasez, en el dolor o en la ansiedad, es el mismo Dios que sigue siendo fiel contigo hoy y siempre. ¿Crees esto, familia? ¿Se escuchó raquítico eso? No, y está bien. No tienes que responder. Aquí no manipulamos eso. O sea, si lo crees, bien. Y si no lo crees, ora. Porque es la razón otra vez por qué las iglesias simplemente se convierten en centros de acopio. Reciben a personas nada más y están aquí deambulando. Pero los que están ahí en las sillas o en las bancas son puros muertos. No conocen a Cristo genuinamente. Tú hablas con ellos y te van a hablar de su vida, del trabajo, de cómo perdieron las chivas, de cualquier otra cosa. Pero no es cómo Jesús obra en sus vidas. Todo lo que Dios le dijo a Josué, que enseñara sobre el propósito de aquellas piedras. Diríamos en Yucatán, todo lo que las Ixtlá piedras iban a decir. A la casa, a los pueblos de alrededor y al pueblo de Dios. Si estas piedras tenían este propósito, ¿cuánto más debe ser la enseñanza de aquel que fue levantado en una cruz para dar su vida por ti y por mí, como la muestra más gloriosa de que Dios promete, de que Dios es fiel y de que siempre Dios estará con nosotros? ¿Qué tanto nos recordamos genuinamente el Evangelio todos los días para animarnos, para edificarnos, para enfocarnos, para sostenernos, para recordar que el Dios que estuvo en el Jordán es el mismo Dios que está con nosotros? Si las piedras tenían que tener ese propósito, mi hermano,
cómo estamos mal usando esto. ¿Cómo no estamos hablando de esto a otras personas? Escucha esto. El Evangelio nos recuerda que el mismo Jesús que nos salvó sigue sosteniéndonos, guiándonos, intercediendo y permaneciendo con nosotros todos los días de nuestra vida. Sobre todo en momentos complicados, cuando un río no parecía poder abrirse, cuando un mar era imposible cruzar, cuando lo que está frente en tu vida te quiere engañar, haciéndote creer que lo que está frente a tus ojos es más fuerte del que está contigo. Responde a estas preguntas. ¿Qué área de tu vida revela que has dejado de confiar en Dios? ¿Dónde estás intentando controlar lo que solo Dios puede sostener? Y con esto en mente, como siempre, tómate un tiempo ahí en tu lugar. Y mientras respondemos, cantando a nuestro Dios, tómate un